Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y bien, ¿dónde anda nuestro querido Germán? Bueno, pues el doctor Germán está de viaje y entonces quien nos va a presentar ahora es nuestro querido colega Oscar. Adelante, Oscar. Sí, doctora, muy buenas tardes, querido público. Doctora, muy buenas tardes, queridos colegas también. Les damos la bienvenida a nuestro público hoy, jueves 21 de agosto del 2025, nuevamente a la conversación. Y antes de seguir con las presentaciones, antes de seguir con nuestra conversación habitual, fíjense que estaba ahorita un poquito nervioso, les voy a decir. Nunca es lo mismo iniciar una conversación en Freudiana Radio de la misma manera. Siempre está, pues sí, siempre está esa espinita, siempre está esa cuestión de cómo vamos a empezar el programa el día de hoy. ¿Quién sabe? Sí. ¿Quién sabe? Es algo enigmático, doctora. Exactamente. Creo que algo que precisamente nos pone a todos en el lugar ético del psicoanalista es de su vacío. Sí, completamente, doctora. Entonces la conversación se inicia desde un vacío. Y es justamente, doctora, en ese vacío que a uno lo lleva la experiencia y la vivencia del psicoanálisis puro. Y que hace la división tajante en lo que es una enseñanza en psicoanálisis y lo que es vivir el psicoanálisis. Y por ahí, por esa línea es por donde me gustaría iniciar. Fíjese, doctora, igual colegas y radioescuchas, que en la semana, no recuerdo si se abordó en uno de los programas de radio justamente hablando sobre Freud, o si ya fue fuera de programa, en uno de los trabajos, doctora, cuando se abordó la carta de disolución de Lacan, cuando disuelve la Escuela Freudiana de París, fechada el 5 de enero de 1890. Y entonces... No, 1890 no. Perdón, 1980. Es que ahorita no, está bien, 1890, ese viene de su deseo de la disolución de la escuela de Lacan. No, me parece que el lapsus es genial. Yo estaría de acuerdo si es que no fuera gracias a Lacan cuando dice Retorno a Freud, que vuelve a poner en línea. Sí, en línea, como decía de ahora. Pues mándamelo por línea, ¿no? Y en línea, en línea. Vuelve a poner en línea a Freud. Esa es la gracia del retorno a Freud. Se entienda de otra manera en relación a lo que él quiso hacer. Pero retorno a Freud, así sequito, sin más adornos, pues lo pone en línea. Muy bien. Y entonces, doctora, justamente ese motivo que lo lleva a cerrar la escuela en 1980 es volver a hacer la apuesta del retorno a Freud. ¿Y qué no va a ser el retorno a Freud? Sino dar nuevamente un giro de 180 grados a esa apuesta primera de Lacan. Y es justamente lo que usted venía comentando en las emisiones anteriores de la propuesta del proyecto de psicología de brindar una psicología de ciencia natural. Entonces, desde ahí, con todo el impacto que eso genera, incluso en el mismo Lacan, cuando le comento, en las primeras palabras que él dice en esa carta, abre un vacío y abre una situación que va a fracturar, que incluso el trabajo que él venía haciendo de enseñanza se estaba poniendo se estaba cruzando de la apuesta primera que él había hecho del retorno a Freud. Entonces, ¿qué quiero compartir con esto?
Lo mismo, doctora, con lo que abrí. Justamente ese trabajo vivencial del psicoanálisis puro. Ese trabajo que nos va a ir llevando en Freud a poder dar cuenta y a poder ir descubriendo qué es lo psíquico puro. Esto también, doctora, me trae a cuentas el trabajo de Freud que hemos venido estando haciendo y también invitando al público también, que con esta información de la vida y obra de Freud, de los amores, de las cartas, de las envidias, también de las pérdidas que Freud vivió a lo largo de su vida y que desde luego él incluía permanentemente en su análisis, que este trabajo no va por el lado del saber o no va por el lado de conocer o de memorizar la vida de Freud, sino que de la vida de Freud nos impacta y logra despertar en nosotros ciertas vivencias, justamente de amor, de envidia y de odio. Bueno, lo interrumpo ahí en un pensamiento que se me ocurrió. Creo que no necesitamos a Freud para que nos dé envidia, odio, amor, ternura, sueño, cansancio, flojera. No, creo que eso no viene a ser, digamos, Freud la inspiración para que en nosotros se desarrolle eso. Pero usted quiere decir algo con eso, ¿qué? Sí, doctora, que incluso cuando uno puede leer a Freud o lee a Freud, uno se lee. No se lee, que hay algo que exacto. En uno está presente y en uno se lee. Exacto, es lo que sí quería decir, pero no que Freud sea el estímulo de nuestros afectos. No, indudablemente que no, pero es verdad que cuando uno lee a Freud, uno se lee a uno mismo. Y es que ese es el psicoanálisis. El psicoanálisis es la vida de Freud, los síntomas de Freud, el pensamiento de Freud, los fracasos de Freud, la enfermedad de Freud, porque bueno, sabemos que Freud no tomó analgésicos para que no hubiera, digamos, por los analgésicos, una perturbación en su pensamiento. Y eso es verdaderamente heroico, sinceramente heroico, por donde tenía el cáncer, ¿no? El cáncer de Freud no era una dulzura, no creo que tampoco el cáncer de Lacan, que fue en el colon y que también son unos dolores verdaderamente, pero no hizo Lacan esa disciplina, digamos, estética, en relación a no tomar analgésicos. ¿Por qué? Pues porque no los necesitaba. El temor de Freud era el lugar en donde tenía el cáncer, muy cercano al cerebro, ¿sí? Entonces todo eso, pues, indudablemente temía que su cáncer le afectara el cerebro. Bueno, pues podemos decir que ¿quién más va a participar? Yo, doctora. Ok, la doctora Valeria. Sí, es que es verdad que uno leyendo la vida de Freud se lee a uno mismo. Hay una cantidad de detalles, bueno, que en algún momento los había leído, pero que ahora me son significativos para dimensionar el esfuerzo permanente en el que Freud estaba en relación a su creación, pero también todo con lo que él lidiaba en su vida cotidiana, ¿no? Claro. Empezando cuando él habla de su neurosis, que es en el periodo de su amistad con Fliess, y que definitivamente Fliess no podía ser el que lo escuchara. Ernest Jones no quiere a Fliess y habla cosas de él porque tiene una animadversión, porque principalmente decía que no tenía la estatura para entender los trabajos de Freud y mucho menos para entender a Freud. Entonces hay situaciones que él dice como que Fliess diagnosticó a Freud y le dijo que tenía una cardiopatía nicotínica por la cantidad de cigarros que fumaba. ¿Cuántos fumaba? 20 cigarros al día. ¿De los puros? Sí. Entonces solo hubo 20 cigarros.
Entonces, No, pues ya lo andaba correteando el diablo. sí, pero él decía, bueno, barbaridad. por la sugerencia de Fliss, solamente pudo dejar de fumar 14 semanas. Pero él dijo, no, Yo necesito mi tabaco. sí, porque además tenía permanentemente un dolor de cabeza, que era una cefalea, que él podía tolerar, pero que de alguna forma el cigarro le daba una tranquilidad. Y yo no conocía este dato de que Freud padecía de dolores de cabeza permanentes. Nunca se le quitaron, el síntoma siempre permaneció, pero el cigarro fue algo que le proporcionaba una satisfacción, que era algo con lo que él podía continuar trabajando de alguna manera. Entonces ya después nunca hizo el intento de dejar de fumar, pero además fue un diagnóstico mal hecho porque nunca tuvo ninguna cardiopatía nicotínica, tenía un corazón bastante saludable. Sí, cómo no, Sí, no. sí, y ese es el enojo de Jones, de que ya después pues Freud iba al médico y lo revisaban y todo, y nunca tuvo nada que lo fuera a llevar a la muerte, ¿no? En esos diagnósticos que le hizo Fliss, porque además le llegó a decir Fliss con estos periodos que él manejaba de 28 días y 23 días, porque él tenía la teoría que todo era relativo a los ciclos menstruales en la mujer, pero que también había, en el caso del hombre, ciclos de ese tipo, solo que en lugar de ser de 28 días, eran de 23. Y yo Era maricón el Fliss, ¿no? No, Sí, yo creo que ya le andaba. Sí. Hay un momento en que Freud le dice que terminó siendo numerólogo. Ya en el enojo que él sentía, le dijo eso, y le dijo también que era un lector de pensamientos, que porque él leía sus pensamientos en sus pacientes, porque todo lo quería calcular con esos periodos de 28 y 23 días. O sea que para Fliss no había diferencias de sexos. Raro. Qué lindo. Y cómo es, qué divino el Freud que nunca lo interpretó, nunca lo señaló, ¿sí? No, nada. No, incluso hay alguien más adelante que le dice algo en relación a lo equivocado que estaba Fliss con los periodos de tiempo, y lo que él calculaba, y Freud le dice, si tú le hubieras dicho eso a Fliss, él hubiera multiplicado y dividido y de todas maneras se hubiera justificado para decir que sus cálculos se sostenían. Entonces es como Freud nunca lo perturbó en cuanto a eso, sino que siempre tuvo un respeto, pero ya al final de su relación con Fliss, Freud fue muy contundente y hizo un corte radical. ¿Le dijo numerólogo? Le dijo numerólogo. Ay, qué mal. No, pues entonces sí se desquitó Monsieur Freud, ¿no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Se ha de haber enojado muchísimo. Muchísimo, doctora, y por eso fue que quemó las cartas. Por eso no hay ninguna respuesta de Fliss en las cartas a Freud. Las quemó, inmediatamente Freud quemó las cartas, y lo que dice es Bueno, que era muy dado a quemar. Sí, se deshizo de todo. La esposa de Fliss, que no quería a Freud, es la que después de la muerte de Fliss rescata las cartas y las vende. Se las vende a un librero y Las cartas de Freud. Las cartas de Freud. Resulta que ese librero se las ofrece a la princesa Marie Bonaparte. Ella las revisa, ve el contenido y se las compra. Entonces ella rescata las cartas y se lo comunica a Freud y le dice, encontré a este hombre que me ofreció sus cartas y las tengo, y Freud le preguntó. O sea, es el primer biógrafo de sí mismo. Sí, sí. Porque si se vuelve un libro, las cartas de Freud, Claro. a Fliss, pues indudablemente que forman parte de su biografía. Sí. Entonces fue el primer biógrafo Fue el de sí primer mismo. biógrafo y la de sí esposa mismo. que quería obtener dinero porque siempre odió a Freud y estuvo siempre celosa de su relación con Fliss. Tenía razón. Sí, por supuesto. Tenía razón. Se citaban ellos solos, ellos dos. Exacto, en sus Ajá, ahí en sus congresos. congresos medios misteriosos. Ajá, no, tenía toda la razón del mundo. Sí, entonces Marie Bonaparte le dice a Freud que las ha rescatado.
Freud le pregunta que cuánto le costaron y bueno, ella le dice, pues me pidió tanto dinero. Y Freud se ofrece a darle la mitad, pues, porque a él se le hace ofensivo que le hayan pedido dinero por sus cartas. Y ella le dice que no, porque ella tenía el temor que Freud se las pidiera para quemarlas. No, pues sí, las iba a quemar todas. La mitad. Sí, al menos que Véndeme sea. la mitad. Híjole, qué negociaciones. Sí, pero que realmente Freud ya después no hizo ningún caso de las cartas. Ya fue una cuestión de la princesa Marie Bonaparte, que después hace una revisión de ellas con Anna Freud y Ernest Jones, y bueno, que ahí es de donde se rescatan las cartas, pero por eso no existe ninguna respuesta de Fliss a Freud. Freud quemó todo. Qué barbaridad. Ay, Freud, qué costumbres. Entre tu puro 20 cigarros al día, entre tus dolores de cabeza, a lo mejor por la membrana esta con la que naciste. Puede ser. Bueno, estaremos hablando de un hombre normal, de un ser humano, o de un extraterrestre que aterrizó, digamos, aquí en el planeta Tierra y nos dejó como una gran herencia su pensamiento, su sentir, su historia, sus síntomas, sus vicios. ¿Sí? Y se llama psicoanálisis. Sí. Sí, porque justo en esa desilusión de su término de la relación con Fliss es cuando él inicia su autoanálisis, precisamente porque él decía que se daba cuenta que había desarrollado una neurosis. Sí, cómo no. Y el autoanálisis, bueno, está simultáneamente el autoanálisis, la interpretación de los sueños y psicopatología de la vida cotidiana, en el descubrimiento del complejo de Edipo y la interpretación de sus propios sueños. Todo eso se gestó. Entonces, no recuerdo cuánto tiempo pasa en su autoanálisis, pero después de eso no concluye, sino que él dice que todos los días dedicaba la última media hora del día a su autoanálisis. Entonces, que eso fue por el resto de su vida. Él se autoanalizaba. Bueno, hay que decir que ese autoanálisis de Freud creo que se practica de manera natural con todos los analistas del mundo, ¿sí? En el sentido de que después de la faena dura, pesada, como es la escucha psicoanalítica, y sobre todo, digamos, el entusiasmo, la energía, el amor, el coraje, todo lo que pone uno en esa experiencia, pues indudablemente que tener unos minutos para uno mismo y para pensar qué diantres estoy haciendo, porque es una revisión al respecto de no me estaré, digamos, desviando, no estaré haciendo cosas que no, y de ahí por eso también el psicoanalista, después de cierto tiempo o de que observa algo en él que no marcha, que no va bien, se vuelve a ir a análisis, ¿sí? No a supervisión, sino ya a un análisis nuevamente, ¿no? El psicoanálisis está abierto permanentemente para los analistas del mundo entero y la supervisión para los analistas noveles que están trabajando, digamos, clínica. Sí. Bueno, no es un trabajo. No. Pero hay las palabras, cómo se cuelan, ¿no? Trabajando de clínicos, ay, me doy, no es cierto. Falso testimonio. Doctora, ya corríjase. No, pues voy a tener aquí cada vez que me equivoque en eso, pago 10 pesos. Entonces va a tener un timbre, ring, pan, híjole, 10 pesos. A ver cuánto sacamos, por lo menos para un pastel. Pero lo Muy que está bien, sí. genial, bueno, ahorita me recordó que en algún momento escucharla preguntar a algún colega que, voy a trabajar, ¿usted trabaja? Es decir, Sí, no, es inmediatamente el Señalamiento. momento, pesca el momento para poder modificar al otro, Sí. justo en el instante antes de entrar a la sesión. Sí. Porque ciertamente ese analista ya no va a entrar de la misma manera en esa convicción de, sí, me voy a trabajar. Sí, no. Sea para lo que nada. representase para él en ese momento, ¿no? No me voy a meter en una cuestión moral, pero... Y qué bueno que lo menciona porque entre nosotros, habitualmente, cuando uno tiene ciertas emergencias, uno dice, doctora, voy a atender. Exacto. Voy a atender a un paciente
fuera de las horas, digamos, habituales de clínica que tenemos, ¿no? Y que no tenemos tampoco un horario rígido ni inamovible, ¿no? De ninguna manera. Tenemos a veces emergencias, las atendemos, nos comunicamos en algún momento, "Oh, doctora, el día de la formación, que es el sábado, ¿podría yo atender unos pacientes que van a venir pues del interior de la República y que vienen ahora?". Claro que sí, como no, pero esa deferencia, ese aviso a algo que no es lo habitual, ¿sí? Es muy bello entre nosotros porque hay esa deferencia, hay una autoridad, hay una persona que dirige el centro, y nada de que yo soy Chichomán Pildoritas y yo hago aquí en el centro lo que se me dé la gana, ¿no? No, sería definitivamente un desorden. Bueno, ¿quién más? Pero además que es eso que entra en una deferencia funciona también en la posibilidad de que todo aquello que está fuera de lo habitual, De lo habitual, sí. de lo habitual, está en observación de todos. Es decir, Sí. el primero que le da un lugar a eso fuera de lo habitual es el analista, ¿no? Al que se le presenta. Sí. Entonces, es lo que permite también en esta dinámica del psicoanálisis profano una permanente observación de sí mismo en aquello que está fuera de lo habitual. Sí, cómo no. Pero eso lo hacemos con mucha frescura, ¿no, doctor Aguilar? Sí. Ahorita lo que está comentando Giselle sí me hace recordar desde mis inicios. Sí. Mis inicios, yo tan cuadrada en mi actuar, viniendo de instituciones tan rígidas. Sí, muy fuertes. Y muy fuertes. Bueno, al principio dije, pero qué barbaridad, se me mueve constantemente el piso. Entonces, no. Pero eso, doctora, para mí ha sido una felicidad. Ay, qué linda que lo diga. Porque justamente el salirme de esa rigidez de una institución es dar esa posibilidad creativa constantemente. Porque uno, cuando va a disponerse a una escucha, uno entra en otra dimensión. Ay, es cierto. Uno tiene un dolor de cabeza más o menos soportable. No bien entra uno al consultorio, empezando porque ya no tiene cabeza. Entonces no le puede doler. Sí, es una transformación, es cierto. No solamente para el analizante, sino principalmente para el analista. Para el analista, y eso es el psicoanálisis. Sí, ese es el cotidiano. Sí, Sí, Gaby. ahorita me hizo pensar que también creo que un factor importantísimo, que lo hemos dicho de muchas maneras y lo vuelvo a decir, me evoca esto, es que para que eso sea tan fluido y sea tan posible, pienso también que es porque usted ha despertado en nosotros una disposición amorosa y también ha habido una docilidad a dejarnos impactar por esas formas amorosas en donde uno empieza a considerar al otro de otra manera. Eso es muy cierto. En la vida cotidiana uno cierto. considera al otro normalmente porque me pesa, porque me estorba, porque me produce un afecto que a mí me compromete, ¿no? Es decir, que en mí puede despertar una revolución de cualquier orden. Sí. Pero aquí el que uno pueda anticiparse y decirle, doctora, oiga, no sé, me gustaría, hasta el simple hecho, me puedo cruzar para servirle agua, es una forma de empezar a construir al otro ¿cómo decirlo? Es que es un universo radicalmente distinto al de lo cotidiano, en donde hay una docilidad para poder integrar al otro en lo que es, en cómo lo vive, y que yo pueda incluir eso del otro en mí, ¿no? O sea... Eso es genial, de que yo pueda incluir ese otro en mí. Y sin embargo, no me perturbo, es decir, no me confundo
profundo, lo integro, pero en una diferencia radical. Sí. Pero está, digamos, incluido en mi ser. Y es que, No, eso es bellísimo. mire que lo he estado pensando por esta línea, tal vez es un brinco diferente en cuanto a lo que ahora me impactó en lo que estuve trabajando de la biografía, y hemos estado hablando de una carencia económica en Freud. Sí, cómo no, grave. Y grave, ¿no? Y entonces, ahora que volví a leer estos pasajes en la biografía de Jones, a mí me sorprendía mucho porque inmediatamente yo me lo pregunté, yo dije, híjole, ¿tú cómo puedes entrar en una revolución conflictiva cuando estás en una situación económica muy grave, muy delicada, muy rebasada? Y cómo me doy cuenta que en Freud, si bien eso era algo a considerar y que él lo convocaba, que no podía eliminarlo de su cotidianidad, jamás perturbó el incluir al otro, en pensar en el otro, en dirigirse a su amada, en tener el tiempo para responder las cartas, en producir su clínica, en producir su teoría. Y amar a Jamás- sus hijos. Amar a sus hijos, doctora, es que jamás se intervino. Y uno, cuando cae en la cuenta de su vida tan ramplona, en cómo uno puede atropellarse. Sí, bueno, no dudo que haya momentos muy críticos de la economía de uno, ¿no? Pero en donde uno se da cuenta y uno dice, híjole, es que hay otros caminos para vivir la crisis. Sí, cómo no. Los hay. Sí, cómo no. A mí eso me ha conmovido mucho ahora que de esta revisión, ¿no? Sí, Alan. Es que justo ahorita es donde todo se entrelaza entre lo que estuve leyendo y lo que se está comentando, porque es en la biografía de Freud, ya en el pasaje de El reencuentro 1919-1920, Ah, claro. en donde no le está pasando nada bien Freud, No. pero lo no. que quiero resaltar es cómo él puede decir, tengo un pensamiento pesimista, pero mi entrega lo menciona como la ciencia, pero yo puedo decir, mi entrega al amor es lo que me va a levantar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y si ¿no? me permiten decir la cita, es que está genial. ¡Sujetazo! Ok, ¿cómo no? Dice, porque mi razonamiento se inclina más bien al pesimismo. Estamos pasando por una mala época, pero la ciencia tiene el ingente poder de enderezarnos la nuca. Pues qué divino, porque que yo nunca he escuchado a un pesimista que resuelva en la verbalización de su pesimismo, resuelve el pesimismo. Sí, es que... No, bueno, eso es precisamente la condición de todo psicoanalista. Sí. Se está autoanalizando Híjole. permanentemente, pero permanentemente, no descansa. Es decir, yo creo que hasta los sueños están contaminados de nuestra vivencia permanente, ¿no? Y que hace poco, bueno, que pensaba en la visión de Freud en cuanto al conflicto psíquico y el abordaje creo que es en Consejos al Médico, un texto de ese estilo, en donde dice, bueno, el analista no tendrá que inclinar la balanza hacia un lado u otro. No. Pero de lo que me doy cuenta es que aquello a lo que se refiere Lacan con caminar sobre ¿Lacan? el filo... Ajá, Lacan. Es un brinco. Ah, ok, A lo yo que se dije, refiere estábamos Lacan. hablando de Freud, no, sí, ok, Ajá. ok. A lo que se refiere Lacan con el filo cortante de la verdad psicoanalítica tiene que ver con lo que fundamenta Freud en cuanto a la ambivalencia. Claro. Entonces, Bravo. no bien está la verbalización del pesimismo como su solución, digamos, no es exactamente lo contrario, pero está ahí la solución que permite en él mismo no cargar la balanza de su propia dinámica psíquica. Entonces pienso, ¿no? O sea, justo también la línea es poder introducir en el análisis lo ambivalente permanentemente. O sea, la línea del filo cortante de la verdad psicoanalítica. Totalmente de acuerdo, y qué buena frase de Lacan, ¿sí? En cuanto es un hecho que el psicoanálisis es un filo cortante en función de esa verdad, ¿sí? En el analizante, ¿sí? Porque la vivencia analítica tiene que ver con muchas cosas de decirse a uno
su verdad, Exacto. ¿sí? Y de quitarse de tapujos. Sí, Alan. Es que creo que ahí está condensado, o el impacto más bien, está en la frase de todo lo que se está tratando cuando Lacan inicia su carta de la disolución de la escuela al decir yo hablo. No, eso es contundente, eso es fortísimo, pero de verdad fortísimo. Quería yo ver, ¿sí? Si de alguna manera podríamos hacer después una investigación para pasarla en nuestros medios masivos de comunicación, ¿sí? Al respecto de todas las transformaciones que va haciendo Lacan a lo largo de su quehacer, de su trabajo hasta su muerte, en relación a sacar a Freud de la ignorancia, pero de la ignorancia de la gente, de los mismos psicoanalistas hacia Freud, ¿sí? Porque bueno, yo les puedo decir que yo me he topado en mi andar psicoanalítico con colegas que jamás han leído a Freud, pero jamás han leído a Freud, ¿sí? Y que lo que leen, pues indudablemente es la obra de Lacan, pero desde una postura como si no fuera Freud más que un iniciador, que en algún momento dijo algo, propuso algo, pero leerlo, digamos, instruirse uno en los escritos de Freud, no, para nada, no. Es completamente obsoleto, completamente obsoleto. No, y además, o sea, leer a Freud. Meterse verdaderamente, porque me acordaba de un momento en donde una chica en la formación, sí, en aras de hacer gala de su saber al respecto del alemán, le maneja una traducción literal de la palabra, de la pulsión, como pero instinto. ¿A quién? A usted. École, exacto, no. Diga contra quién iba. Sí, contra usted. Exacto. Entonces, le maneja a usted esa traducción literal, ¿no? Pero bueno, hay que decir el chisme completo. Ajá. Hay que decir el chisme completo. Esa chica que entra a la formación llega buscando al doctor Román Zárate, ¿sí? Esposo y ex esposo mío. Bueno, entonces pues ya le traía ganas al doctor, como se dice habitualmente, ¿no? Entonces se va del análisis con el doctor, eso yo lo sé en una supervisión que hace Román conmigo, y se va porque para ella fue demasiado intenso el deseo sexual, que ella pues no decía deseo sexual, ella decía amor, ¿sí? Siendo una mujer casada y formada pues en alguna escuela religiosa. Entonces me acuerdo del caso porque lo comentamos, lo analizamos en una supervisión, Román y yo, y entonces me dijo, abandona el análisis, ¿sí? Por la intensidad pasional que tenía conmigo. Y yo lo consideré bien, lo consideré prudente, porque definitivamente en esa intensidad era imposible llevar un análisis, claro, ¿no? Lo mejor era cortarlo. Claro. Bueno, pasa el tiempo, ¿sí? Y de repente aparece aquí en el centro. Pero ¿qué les estoy diciendo? Como 8 años o 10 años después, ¿no? Entonces se inscribe a la formación. Y pues trae pleito conmigo. Ay, qué raro, ¿no? Pero yo no la identificaba, doctora. Realmente, para nada. Es decir, yo escuché la supervisión que quiso tener Román conmigo, pero nunca me enseñó una fotografía ni nada. Pues era una fulana. Debí de haberla identificado por el nombre. Pero ustedes me conocen. Tengo en la cabeza 20,000 nombres. ¿Qué me voy a acordar de ese que ni siquiera es significativo más que en una supervisión? Y pues totalmente olvidada. Bueno, el caso es que yo empiezo a notar
que la trae conmigo y que eso no es sorprendente. Pero viene a cuento, ¿sí? El ponerme en evidencia a partir de darme la traducción literal. Sí, del alemán al español. ¿Y qué le pasó? No. Le dijo, bueno, ok, se lo acepto. Tradúzcalo como instinto. Entonces, su labor ahí fue una creación increíble en cuanto a que, siguiendo la línea del instinto, estaba el paso en donde Freud ya no habla del instinto. Es decir, ya no podía estar sujeto el decir de Freud a instinto. Entonces poco importaba que fuera instinto o fuera pulsión, que era su querella, sino esa capacidad suya en lo que ya tiene construido, asentado, creado en sí misma, usted del psicoanálisis, que podía en ese momento decir, ok, viene, es decir, acoger también. Acoger, sí. Ok, viene por este lado, ok. Entonces, pero sobre todo lo que se acoge ahí es el síntoma. Claro. Es el síntoma, es decir, bueno, esta mujer está herida, sí, está herida por amores con los que yo no tengo nada que ver, pero tengo que ver para ella como una rival de carne y hueso, y entonces, bueno, ahorita que tengo la oportunidad de humillarla, de sobajarla, de llevarla a que sea una ignorante, porque yo tengo una superioridad porque puedo hablar alemán, ¿sí? Pero no solamente era por eso, era una mujer que se dedicaba a un quehacer intelectual muy elevado, ¿sí? Entonces, con más ganas, ¿no? Como que ella tenía la seguridad, yo tengo el sartén por el mango, porque por más que esta sea la fundadora, la esposa, la ex esposa, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Yo soy más que ella y a eso vine y por eso me inscribí y se lo voy a demostrar, ¿no? Y entonces se da este suceso y yo la veo desde esa situación. Digo, bueno, ok, trabajemos desde el instinto. ¿Por qué? Pues porque yo sabía, ya tenía yo la carta en la mano, ¿no? Freud no se quedó ahí, pero era lo que ella no sabía. No, lo que ella, sí, diga. Está dándole cabida a dos situaciones, ¿no? La situación teórica, ok, la situación analítica, pero que usted la esté escuchando analíticamente a esta mujer. Entonces, sobre todo que la respeto en relación a sus síntomas. Claro. Que hay, digamos, un respeto absoluto a lo sagrado. ¿Sí? El síntoma del otro, aunque venga en nuestra contra, aunque sea, digamos, celos, rabia, competencia, rivalidad, bueno, todo lo que las mujeres pueden producir en relación a otra mujer que ya les ganó el falo, iba yo a decir. Bueno, que ya les ganó al marido, ¿sí? O bueno, al hombre del cual ellas se enamoraron, ya se lo ganó otra, ¿no? ¿Sí? Entonces es una rabia insoportable. ¿Por qué? Porque la otra ya estuvo primero que ella. Ajá, y eso pues, me las vas a pagar. Bueno, eso es sagrado. Porque eso es ser siempre psicoanalista. En el momento en que uno escucha al otro y lo puede acoger. Bien, ¿en qué hora andamos? 5 para la 1. ¿Cómo? 5 para la 1. Bien, Alan, ¿usted quería nuevamente remarcar algo al respecto de sus emociones, de todo lo que ha encontrado últimamente? Ay, es que es bellísimo, doctora, pero creo que lo que más me impactó y creo que es ahorita que se abrió la vía de la carta de Lacan, algo que me impresionó fue que Lacan no la escribió. Se la dictó a Miller. Ay, no me diga, los chismes. ¿Usted cómo se enteró? Por Elizabeth Rudinesco. ¿Cómo? Por Rudinesco. Ah, no, entonces no le creo. En su obra dice que... Ah, no. Que según Lacan ya no había... Los últimos trabajos ya no los escribió él, se los dictó a Miller porque vivía un gran tiempo con él en su departamento. Con él. No, Miller vivía con Lacan y estaba pegado a él por sus últimos momentos de vida,
Eso es verdad, en eso no miente Rudinesco, pero no. Le voy a decir por qué no. Esa carta estaba escrita antes de la fecha en la que está ahora señalada. Sí. Búsquelo y lo va a encontrar. Porque viene, digamos, la desilusión, y simplemente en sus últimos momentos, pero no muere después de escribir esa carta. No. Ahí está. Entonces tenía la suficiente energía como para escribirla. ¿Sí? Ay, Rudinesco, bueno. Rudinesco nunca apreció a Lacan. Nunca. ¿Sí? Se hace psicoanalista porque no le quedaba de otra. No, en serio, porque no le quedaba de otra. Pero su pasión siempre fue la investigación histórica. Y es muy buena historiadora. Psicoanalista no. No podríamos decir es muy buena psicoanalista, no, porque no nos entrega nada de su producción de pensamiento psicoanalítico. Nada. No nos entrega nada. ¿Sí? Es paupérrima en eso. Pero además cuando viene a México, porque la trae un colega, ¿sí? Y yo fui invitada para recibirla en la embajada francesa, pero yo les había advertido, oigan, yo no hablo francés, usted va a recibir a Rudinesco. Bueno, ok, a ver pues. ¿Sí? Entonces, la persona que sí la trajo, que fue compañero mío en la maestría del doctor Néstor Braunstein, ¿sí? Eli Morales, me dice, no, sí, cómo no, pues yo hablo francés. No, vergüenza sería que no lo hablaras, te fuiste a preparar como psicoanalista chafa, le digo, pero bien chafa, ¿sí? En Francia. Pues es que fue a hacer un trabajo social, ¿sí? Se analizaba con Eric Laurent, utiliza la sesión para hacer una crítica estúpida al respecto de Lacan, y pues Eric Laurent lo saca. Entonces, muy enojado, se va con otro analista de la contraria, es decir, acuérdense que Miller tiene su opositor que cumplió su palabra en cuanto que le dijo que él iba a ocupar toda su vida para perseguirlo, ¿sí? Y fueron compañeros de banca. La tesis de Alush se la hace Miller. Esos son los chismes que uno, de alguna manera, es bueno que lo sepa uno, pero no para lo mórbido, sino para decir qué paradojas, ¿no? Cómo que eran amigos, cómo que eran compañeros de banca, cómo que no sé qué, y el otro se envileció, quién sabe cuál fue la verdad de su envilezamiento, y le prometió eso a Miller. Bueno, ya Lush murió y eso es una pena, porque siempre fue un pensamiento brillante, en serio, ¿sí? Y bien merecido digamos, el lugar que tenía en relación a la brillantez de Jacques Alain Miller. A Lush ciertamente no le llegaba a la punta del dedo gordo del pie izquierdo. Bueno, en estos hermosos y divinos chismes yo creo que nos podemos ir. A ver, ¿Ahí puedo comentar algo? Sí, es cómo que no. me hacía recordar de lo que nos leía Alan, que antes del programa estaba comentando con mi colega Valeria, que yo recordaba que revisando trabajos con usted nos íbamos a revisar pues el contexto de ese trabajo, Freud, qué estaba pasando, qué hizo antes de escribirlo, y mi recuerdo es que siempre antes de los trabajos pues más significativos había una crisis en Freud, o crisis económica o crisis de, bueno, pesimismo, pongo como entre comillas pesimismo, pero o sea, lo que me fascina de ir conociendo la vida de Freud es poder ver ese espíritu, donde no había cosa que lo detuviera. Y recordé también que cuando estuvo trabajando a los 20 años en el Instituto de Fisiología, Ernest Jones, en la biografía que escribe Ernest Jones, dice que desde muy joven Freud pudo haberse hecho famoso,
porque Freud fue uno de los pioneros en el descubrimiento de la neurona. Entonces, pues sí, para Ernest Jones un poco lo pone como nostálgico de Freud pudo haber sido famoso con ese trabajo. Y, o sea, cuando yo lo leí, pensé, pues es que el espíritu de Freud no, o sea, bueno, no era en querer hacerse fama, ya lo han comentado en los trabajos de los programas, pues no era su anhelo. Entonces, bueno, en este descubrimiento, en este trabajo que hace para descubrir la neurona, también había obstáculos como que no tenían el avance de los microscopios para que pudieran observar la célula a ese nivel. Bueno, eso para Freud no era obstáculo. Él dijo, necesitamos un método para conocerlo. Bueno, lo que está fallando es el método, pues hay que crear un método. Entonces, o sea, es decir, desde muy joven voy viendo cómo avanza, se presenta, claro, una dificultad, algo, y sigue y lo supera, y eso se me hace sobre fascinante. todo que la belleza, digamos, de su vida, lo hermoso, lo bello de su vida, bueno, desde mi punto de vista, no es que no se haya deprimido, no es que no haya tenido tristeza, hambre, porque también estuvo bajo una situación económica difícil, bien difícil, en relación a la alimentación, a poder tener esa tranquilidad de que no falta el alimento en casa, ¿no? Bueno, pero la cuestión era que cada dificultad, voy a seguir su línea, cada dificultad que a Freud se le presentaba era el ánimo a la creación. Sí. En él había el ánimo a la creación, ¿sí? Y en eso definitivamente es extraordinario lo que Freud fue capaz de hacer, ¿sí? Y lo que le dejó a la humanidad, porque él estaba no para los premios, ya lo hemos citado, sino él estaba para darle algo a la humanidad que verdaderamente beneficiara que el sufrimiento psíquico. Porque si alguien descubrió la intensidad del sufrimiento psíquico, es el doctor Sigmund Freud. Bueno, hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.